PCR en tiempo real, o qPCR. La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real es la capacidad para monitorear el proceso de la PCR a medida que ocurre. Por lo tanto, los datos se recopilan a lo largo del proceso en lugar del final. Esto revoluciona por completo la forma en que uno se acerca a la cuantificación del ADN y al ARN, dado que las relaciones se caracterizan por el punto en el tiempo durante el ciclo en que se detecta por primera vez la amplificación de una diana en lugar de la cantidad de diana acumulada después de un número fijo de ciclos. Cuanto mayor sea el número de copias iniciales del ácido nucleico, antes se observará un aumento significativo de la fluorescencia. Por el contrario, en un ensayo de punto final, se mide únicamente la cantidad de producto de PCR acumulado al final del ciclo. Y tenemos dos tipos principales de químicas que se utilizan para detectar los productos de PCR utilizando instrumentos de Sequence Detection Systems. La química de Applied Biosystems, TACMAN, también conocida como química de nucleasa 5-fluorogénica, y la química de colorante Applied Biosystems, SYBR Green One. Bueno, la primera química que vamos a abordar es la química de Applied Systems TACMAN. Como habíamos dicho, también se conoce como la química de nucleasa 5'-fluorogénica. Esta emplea una sonda fluorogénica para detectar un producto de PCR específico a medida que se acumula durante los ciclos de PCR. Esta química se puede utilizar para los siguientes tipos de análisis, como por ejemplo tenemos la cuantificación, el RT-PCR de un solo paso para cuantificación de ARN, además también el RT-PCR ya sea de 2 pasos para cuantificación de ARN, también para la cuantificación de ADN y ANC, y también para la discriminación alélica. Ahora bien, el proceso para esta química de TACMAN, el primer paso constituye que se construye una sonda de oligonucleótidos que contiene un colorante fluorescente indicador en el extremo 5' y un colorante extintor en el extremo 3'. Mientras que la sonda está intacta, la proximidad del tinte extintor lo que hace es reducir en gran medida la fluorescencia emitida por el tinte indicador por medio de la transferencia de energía de resonancia de fluorescencia FRET a través del espacio. El paso 2 es que si la secuencia diana está presente, la sonda se hibrida corriente abajo de uno de los sitios del cebador y por lo tanto es escindida por la actividad de la nucleasa 5' de la ADN polimerasa TAC a medida que se extiende este cebador. Luego, esta decisión de la sonda lo que hace es separar el tinte indicador del tinte apagador, provocando un aumento de la señal del tinte indicador. Además, elimina la sonda de la hebra diana, con lo que permite que la extensión del cebador continúe hasta el final de la hebra plantilla. Por tanto, la inclusión de la sonda no inhibe el proceso de la PCR global. Por último, las moléculas de colorante indicador adicionales se encienden de sus respectivas sondas con cada ciclo, lo que da como resultado un aumento de la intensidad de la fluorescencia proporcional a la cantidad de aplicón producido. Como segunda prueba, tenemos la química del colorante Applied Biosystem, la SYBR Green One, y esta se considera un colorante de unión al ADN de una doble cadena y es altamente específico para detectar el producto PCR a medida que este se va acumulando en los ciclos de la prueba de PCR. Pero cuando se agrega el colorante a una muestra, entonces se une inmediatamente todo el ADN de la doble cadena que va a estar presente en esa muestra. La diferencia más importante que va a existir entre la química del tinte de TACMAN y esta del SYBR Green One va a ser la química que va a utilizar. Por el tinte que se utiliza, entonces va a detectar todo el ADN de la doble cadena de la hebra, incluyendo los productos de reacción que no son específicos. Entonces, por lo tanto, una reacción bien optimizada y va a ser esencial para obtener resultados que van a ser más precisos. Luego teníamos los pasos de la prueba que incluye que durante esta prueba de PCR, el ADN polimerasa Applied TAC de Gold de Applied Biosystem va a amplificar la secuencia del objetivo y va a crear los productos PCR o los amplicones.
Estos amplicones generalmente son un pedazo de ADN o de ARN, que es la fuente o va a ser el producto de los eventos naturales o ya sean artificiales de la amplificación o la replicación que se está realizando. Este puede ser formado usando varios métodos, incluyendo reacciones en cadena de polimerasa, que serían los PCR, o reacciones en cadena de ligasa, que serían los LCR, o puede ser una duplicación natural del gen. Luego el segundo paso sería, luego de que el colorante SIBR Green One se une a la nueva copia de ADN de la doble hebra, y a medida que este avanza, la PCR va creando más amplicones, que serían las copias de ADN o de ARN, dado que ese colorante pues se va a unir a toda la hebra de ADN, y el resultado pues va a ser un aumento en la intensidad de la fluorescencia y aumento de la cantidad del PCR que se está produciendo. En esta se puede observar una pequeña muestra de cómo es que va sucediendo la separación y la duplicación del PCR en tiempo real. Eso sería todo. Muy amables por su atención. Gracias.